Annie Jowenko is the expert on this in Europe. What did he say? Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Het heeft een team gedaan van experts. Ajá, y fue asesinado además. ¿Ah? O sea, lo que estamos hablando cuando hablamos de teorías de la conspiración y de conspiranoia, que además tienen también sus diferencias, ¿ok? Es básicamente de una serie de elucubraciones que a veces no pasan el principio de falsabilidad, que esto viene de Karl Popper, y en un rato vamos a ver lo que significa eso, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Acá tenemos un elemento clásico que hoy es usado por diferentes teorías de la conspiración, ¿no? El ojo del billete del dólar en de Estados Unidos, ¿no? Que se dice que es el ojo Illuminati. Yo les informo, por ejemplo, esto de los Illuminati viene del siglo XVIII, de los 1700, previo a la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa. Fue una orden de las muchas órdenes que existían, como por ejemplo los masones y los rosacruces, que son incluso más antiguos, que lo que intentaba era ser una sociedad secreta para propender a que la revolución, a que el cambio social se cumpla. Ahora, usaron métodos buenos. Ya hemos dicho que la combinación con el secretismo no es nada aconsejable, y de hecho muchas de estos grupos, entre comillas, esotéricos, han tenido gran culpabilidad en reales intríngulis, es decir, en reales conspiraciones, ¿ok? ¿Qué es una teoría conspirativa entonces? Se puede definir como el intento de explicación o de una cadena de eventos sucedidos o que están por suceder, sean reales o no, y que tienen una gran importancia, ¿ok? ¿Qué es la cuestión? Si ustedes han visto los pasos del modelo científico, ¿no es cierto? Observación, problema, hipótesis, teoría, explicación y ley. Aquí la cuestión del problema son dos cosas: la observación, que a veces es una observación que trae a colación malas descripciones, y por lo tanto la hipótesis. Propiamente, en vez de teoría conspirativa, deberíamos hablar de hipótesis conspirativa, si lo queremos decir en términos más científicos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El término conspiración en realidad es anterior, y de hecho se usaba en política y en derecho. Para probarlo en los tribunales había conspiraciones, por ejemplo, en las polis había conspiraciones, y de eso creo que sí sabemos mucho, en el Imperio Romano, en la República Romana. Han habido conspiraciones en la Guerra Fría, en diferentes países, ¿ok? El hecho es que, dado el contexto y dado el lugar, tenemos que diferenciar entre lo que es conspiración, entre lo que es complot, e incluso tenemos otros términos, ¿sí?, que podríamos emplear acá. ¿Qué es conspirar en sí? Bueno, es unirse en secreto a alguien para determinados fines. Elemento 1, secretismo. Elemento 2, información a partir de ese secretismo. Esto que nos hace pensar que los conspiradores tienen fines parecidos o semejantes, y que por lo tanto tienen enemigos comunes, ¿ok? Sin embargo, otra cosa es el conspiracionismo. Es como cuando decimos consumo y consumismo. El consumo es natural, está bien, el consumo no es malo. Lo que podría ser un exceso y podría calificarse de patológico mórbido es el consumismo, pero el conspiracionismo, al igual que el consumismo, puede ser un exceso de las conspiraciones que las vemos en todas partes, ¿ok? Y aunque no son tomados en serio, tiene determinada lógica. ¿Por qué? Porque siempre hay preguntas a lo largo de la historia, de un país, en esta era globalizada, a lo largo de la historia de toda la humanidad, por ejemplo, y hay tantos campos desconocidos, y hay tantos rumores que se dicen
que entonces necesariamente van a surgir teorías de la conspiración. Ese término ya fue popularizado en los años 80 por Frank Mintz, ¿ok? Y este Frank Mintz era un académico, no estamos hablando de un aficionado, ¿ok? Y más adelante lo estudiarán otros como Hofstadter, como Robert Alan Goldberg, como Daniel Pipes, por ejemplo, y aplicarán algunos estudios de Carl Sagan o del mismo Karl Popper, ¿ok? El falsacionismo de Karl Popper, por ejemplo, lo que básicamente nos dice es que cualquier teoría que tú tengas tiene que ser falsable, es decir, que tiene que pasar por el rasero de la experiencia. Esto no solamente en términos empíricos, o sea, en términos reales, concretos, sino en términos lógicos. Tu lógica tiene que ser, por más universalista que sea, y de esto tendríamos que hablar de filosofía, de a priorismo y etcétera, pero tu lógica, por más analítica y correcta que sea, tiene que llevar a una conclusión nueva, que le vamos a llamar a posteriori. ¿Ok? Las únicas ciencias que no son a posteriori, y aún así hay, digamos, intentos de tener juicios sintéticos a posteriori, serían las ciencias exactas, como la lógica o la matemática, que justamente son a priori porque son universales y se aplican en cualquier espacio y tiempo, en cualquier idioma y como sea. Es como si fuera un conocimiento inmanente, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de a posteriori, hablamos de la experimentación. Las religiones, los dogmas, si ustedes revisan los principios básicos, no pasan el proceso de falsación, porque no tienen como probarse, no solamente experimentalmente, no solamente estamos diciendo hallar a Dios, verlo con los ojos, sino también lógicamente. Por ejemplo, si a ti te dicen, oye, tus conocimientos no son tan grandes como los de Dios, falacia, primer error. ¿Cómo es que yo sé que hay un conocimiento más allá de mi conocimiento? Y además que este conocimiento es mayor que mi conocimiento, si mi conocimiento se supone que es menor que este conocimiento mayor. Y cae por su propio peso. Muchas de las teorías de la conspiración tienen ese elemento desde Popper. Hay una falta de falsación, no tienen este requerimiento, y también lo van a ver en las pseudociencias, ¿correcto? ¿Saben cuándo surge Anonymous? Surge como una broma en varios foros en los orígenes del internet, entre el año 2003 y 2004 aproximadamente. Algunos dicen que ya había actividad de Anonymous en el 2005. ¿Cuál es el juego de Anonymous y por qué se llama así? Además, viene de Anon, porque en foros, como por ejemplo en 4chan o en Reddit, y en ese momento había muchos foros que son estas plataformas, ¿no?, en donde tú puedes hablar de un montón de cosas y publicar algunas imágenes. En ese tiempo todavía no existían plataformas de redes sociales, recuerden, no existía ni siquiera YouTube, no existían plataformas de videos ni nada de eso. De hecho, los antecedentes nos remiten a las llamadas cadenas de emails, ¿no? Por las cadenas de emails a fines de los 90, inicios de los 2000, te llegaban unas historias brutales. De hecho, las primeras teorías conspirativas de Lady Di vienen de estas cadenas de correos, ¿sí?, en donde se decía que ella tenía un hijo o que estaba embarazada de un heredero bastardo, ¿no?, de Egipto, y que por eso la mataron. O sea, eso viene de hace 20 años y viene desde ahí. Y Anonymous viene porque había usuarios que conocían muchísimo de informática, que eran los Anon, a diferencia de los admin. Los admin son los administradores de los foros y los Anon eran los Anonymous, y todos eran Anonymous, no, casi muy pocos tenían un nickname y tenían avatares o imágenes. Entonces, cuando empieza a conformarse estos grupos, se ve la potencialidad, ¿no?, que había entre estos conocedores de la informática. Podían vulnerar esos sistemas de seguridad para diferentes fines. Ya hemos visto las diferencias de estos hackers, ¿verdad? E incluso tenían algunos modus operandi. ¿Cuándo empieza, digamos, a volverse famoso? Porque ya estamos diciendo que en el 2003, en el 2004, en el 2005 ya existía un pequeño grupo de
usuarios anónimos con altos conocimientos en informática que siempre pues querían revelar cosas, siempre hacían algunos ataques, pero nunca digamos se llegaba a lo que hoy se llegó o lo que se supone que se llegó. Fíjense, las primeras polémicas y ataques de DDoS, que ya hemos visto que son estos ataques fundamentalmente a páginas web importantes donde se puede hallar información para ser filtrada, ¿ok? Se encuentran en el 2008. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese año? Se empiezan a encontrar las primeras redes de criminales pedófilos, por ejemplo. ¿Ok? Empiezan a haber redadas en España, en Francia, ¿ok? De hecho, una de sus primeras objetivos de estos primeros anónimos, digamos, porque son un grupo de gente anónima, o sea, puede ser en sí cualquiera que tenga estos conocimientos y que pueda acceder y vulnerar estos sistemas, ¿ok? Serán justamente a los pedófilos. ¿Por qué? Porque la pedofilia en las redes empieza a hacer un boom desde fines de los 90 e inicios de los 2000, con la llegada de un internet globalizado a las casas de la gente, y en donde se verá de nuevo, volvemos a las conductas parasociales, antisociales, que mucha gente que parecía tener una conducta completamente atenida a las leyes, en realidad tenía una conducta antisocial, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un conjunto de acciones internacionales que, digamos, los catapultaron más a donde están. Por ejemplo, la operación SOPA en Estados Unidos es en donde vamos a tener estas confluencias, la operación Payback, el Wikileaks del 2003, que por ejemplo ya sabemos que no es que sean estos chicos anónimos, tienen nombre y tienen cara, no pertenecen a los Anonymous, pero se le liga a los ataques de Anonymous que habíamos dicho que no son tan profundos como los ataques que hizo Assange o que hicieron en los Wikileaks en el 2013. Estos son mucho más profundos. En cambio los de Anonymous básicamente, sobre todo son ataques de DOS, ¿ok? En México también, en Túnez. ¿Y en Túnez para qué sirvió? Esto de hoy de las protestas raciales, que es el siguiente y último tema que ya vamos a tocar, no es algo de ahora. Y por eso es lo extraño de este momento. En ese rato, en el 2011, 2012, 2013, si se acuerdan de la primavera árabe, fueron las primeras manifestaciones en Egipto y en Túnez para derrocar a estos dictadores que en algunos casos habían sido puestos por estos sistemas angloamericanos, digamos, y en otros casos eran simplemente reyesuelos. Y en estas protestas se empiezan a filtrarse operaciones, se empiezan a filtrar acciones que el gobierno iba a hacerle al pueblo, se empiezan a filtrar documentaciones, ¿ok? Incluso ya había alguna operación aquí en Latinoamérica, como en Panamá. ¿Ustedes se acuerdan de los Panama Papers? Bueno, eso también vino, no de Anonymous exactamente, una vez más, sino de otro grupo de hackers que empezaban a filtrar la información de estos paraísos fiscales que implicaban a grandes personalidades, a artistas, a empresarios y a políticos. Esto no es conspiración, esto es real, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está estudiando, ¿sí? Y por ejemplo, ahí tenemos algunas extrañas censuras, ¿no? En el 2010 Twitter ya había cancelado una cuenta de Anonymous después de la operación Payback. Por eso es que esto de la operación Payback, en este caso, se refiere a una red pedófila, ¿ok? Y empiezan a haber detenciones en España, en Chile. No sé si se acuerdan, aquí también en Perú también se llegó a vulnerar algunas páginas del propio gobierno hace unos años. Incluso hackers, entre comillas, o más bien crackers chilenos, se infiltraron en páginas peruanas del gobierno peruano, y lo mismo hicieron hackers peruanos infiltrándose en páginas chilenas, ¿no? En el plano del 11M, no sé si escucharon que fue una manifestación brutal que hubo en toda España en esos años, exigiendo diferentes mejoras sociales. A esto le siguió, por ejemplo, los chalecos amarillos, si se acuerdan, en Francia, en Alemania, en Austria, ¿ok? Y también a esto le sucede el Occupy. El movimiento de Occupy de Wall Street sucedió también en Estados Unidos en estos años. Quiere decir que desde el 2008 hay una actividad más notoria, y entre el 2012 y 2013
recuerden que Wikileaks es del 2013, hasta el 2014 empieza a haber un auge de este tipo de actividades. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? Empieza a lucharse, así como en estas primeras generaciones posguerra de los años 60, en donde justamente empieza a hablarse de las panteras negras, por ejemplo, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Llegamos a una nueva guerra fría, llegamos a una nueva globalización, en donde esta vez, si todos están conectados y en tiempo real, llegamos a nuevas manifestaciones, donde se ve una nueva plataforma de luchas entre la gente más progresista y la gente más conservadora. Y es allí que aparece Anonymous. ¿Ok? Este Anonymous que apareció filtrando información de la red pedófila de Jeffrey Epstein, filtrando informaciones, filtrando nombres como los de la Fundación Trump, la empresa Trump, más no el mismo Donald Trump, y otros nombres del espectáculo, como por ejemplo Naomi Campbell o Lady Diana, y también vulnerando el sistema de seguridad de la policía de Minnesota. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de los sucesos acaecidos en la muerte de George Floyd. ¿Ok? Todo surge en ese contexto. Entonces, ¿quieren saber un poco más de la verdad de esto? Primero, nunca, y por eso vamos a decir que esto es muy extraño. Primero, nunca hubo una filtración real de los nombres, correos y números de los policías de Minneapolis que estuvieron envueltos en este escándalo de George Floyd. El propio Troy Hunt, que es un especialista en informática de Minneapolis, encargado justamente de estos sistemas, dijo que lo que filtró Anonymous, y esto lo dijo en Twitter, esta es una captura de pantalla que estaba, supongo que sigue estando, hace una semana, o unas semanas ya, el propio Troy Hunt tuvo que salir a desmentir que esa filtración de Anonymous haya sido la filtración de estos policías, de estos nombres, correos y números. Esto ya había sido hecho hace años, me parece que en el 2016 o 2015. El problema es que el contexto era otro, no para que quede en una lista. O sea, nunca hubo una filtración real de parte de Anonymous. Esto fue tomado desde hace años, ¿ok? Lo de Lady D, ¿saben qué? Acabamos de hablar del caso de que ya desde estos primeros foros y correos y cadenas de correos se hablaba del heredero bastardo de Lady D, debido a que ella estuvo en una relación con un príncipe egipcio. Bueno, surgieron otras teorías. La versión de Anonymous, o la versión de este nuevo Anonymous y de una de sus cuentas en los siguientes días a George Floyd, fue que Lady D fue asesinada. Fue asesinada, ¿por qué? Porque supuestamente conocía de que la realeza ocultaba una red pedófila al estilo de Epstein. ¿Ok? Ahora, esta filtración no es filtración, porque esta supuesta red pedófila y estas teorías de la conspiración, entre comillas, y ahorita vamos a ver la diferencia en otro personaje, y va a ser muy didáctico, porque estas teorías de la conspiración ya venían de hace 20 años, ¿ok? Ya se hablaba de que o había un hijo bastardo, o había infidelidad, o estaba cubriendo crímenes de la corona británica, y entre esos crímenes quizás había una red de pedofilia, porque ya dijimos que estas redes de pedofilia eran grandes, y que ya en el 2008 el verdadero Anonymous o los verdaderos activistas, qué sé yo, habían descubierto, por ejemplo en la operación Venganza, este tipo de redes. Ya se hablaba de esto en este tipo de foros, y de hecho el Daily Mirror, que acá tengo en pantalla, es el que empieza a diseminar. Y este Daily Mirror, ¿de qué año es? Del 2001. Y los audios supuestos que salieron salen aproximadamente entre el 2014, 2015, 2016, y los pueden encontrar en YouTube. No fue ninguna filtración. Sobre el caso de Epstein,
Esto, a ver, ¿quién fue Jeffrey Epstein? Sí, vamos a explicarlo muy rápidamente. Jeffrey Epstein es un multimillonario, un financista millonario norteamericano que empieza a hacer sus finanzas a fines de los 70, inicios de los 80. Empieza a volverse millonario, empieza a trabajar primero en la Wall Street y luego empieza a fundar varias empresas, empieza a ser accionista. Es básicamente el negocio de un corredor de bolsa, que además era muy ágil en matemática. El tipo enseñaba matemáticas sin tener título y era muy bueno, que se vuelve millonario. Algunos dicen de la noche a la mañana, otros dicen que hubo una defraudación, hubo fraudes, hubo malversación, otros dicen que no, que fue su puro esfuerzo. En fin, la cuestión es que este millonario, Jeffrey Epstein, ya era visto con sospecha en Estados Unidos, en Florida especialmente. Él tiene una isla en las Islas Vírgenes, en el lado pacífico de Estados Unidos, que es de su propiedad. Es una pequeña isla que él había comprado para sus reuniones privadas, en fin, para recrearse y para sus fiestas. Y entonces, el rumor corre aproximadamente entre los años 2008 a 2010. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos años? Las primeras acusaciones contra Epstein a nivel, digamos, más nacional en Estados Unidos surgen en ese año, en el 2008. Ya en el 2005 existían indicios de que Epstein lo que hacía era, mediante 5 mujeres, especialmente Maxwell, Ghislaine Maxwell, que es una rica heredera británica, que fue su novia y que hace las veces de proxeneta para él, y también es abusadora, y que está escondida actualmente, le conseguían chicas menores de edad, y la llevaban a su mansión, porque él tiene como 3 casas, ¿ok? Pero esta actividad se produce sobre todo en una y en la isla, ¿ok? Y le hacían una serie de masajes y luego pues tenían sexo o una serie de roces, ¿ok? Eran menores de edad. Muchas de ellas acudían desde la parte más pobre, y ahí es que hablamos desde la sociología criminal, desde los estratos, ¿no es cierto?, de por qué hay criminalidad y cómo es que horizontal o verticalmente esta criminalidad se va a cumplir. Acudían muchas chicas pobres, ¿no?, entre los años cuando tenían 15, 16 años o cuando ingresaban a la universidad, para tener más dinero, donde el amigo Epstein. Y aunque ya habían acusaciones entre el 2004 y 2005, nunca se llega a abrir el caso sino hasta el 2008. Y en el 2008 lo que ocurre es que, bueno, en Estados Unidos el sistema federal también hace que su sistema judicial sea diferente. Cada estado tiene una constitución, tiene sus leyes, y aunque sí siguen al mayor estado federal, de ahí viene, por ejemplo, en cuanto al sistema de seguridad, la FBI, por ejemplo, ¿no?, que es diferente a la policía de estado por estado. Puede haber un juicio penal o civil, ¿ok? En el penal tú te vas a la cárcel. En el civil lo que suele pasar es que tú vas a pagar una compensación económica. De hecho, hay casos, y son casos escandalosos en Estados Unidos, en donde, y para que vean el estado de cosas y por qué las protestas, ¿no?, entre otros elementos, en donde gente, como por ejemplo, les voy a poner el caso de O.J. Simpson, es declarada inocente en el caso penal, y en donde las familias que no pueden creer que por el manejo político, que por los jurados, porque en Estados Unidos el jurado y el juez tienen la última palabra. El peso del jurado es muy importante, y jurado puede ser cualquier ciudadano. En razón de esa democracia, cualquier ciudadano puede ser jurado, así no tenga tanta preparación. Es lo mismo que pasa con las elecciones colegiadas, por ejemplo. En fin, son temas más largos. La cuestión es que, si es que a veces pasa que son declarados inocentes, entonces las familias de las víctimas los acusan civilmente. Y acá, bueno, no se va a la cárcel el culpable, pero va a pagar un dinero. En el caso de Epstein, en el 2008, ya había sido acusado por algunas jovencitas en ese momento, ¿ok? Y el fiscal empieza a bajarle los cargos. El fiscal luego estaría comprometido con Trump, porque no solamente estaría en su campaña, sino sería parte de la secretaría, que es algo así como los ministerios en Estados Unidos, ¿ok? Es como si yo te dijera que tal fiscal asciende y ahora es ministro de justicia, ¿ok? Y tuvo este caso en el 2008 muy raro, en donde se le bajó las penas.
La pena impositiva era de que Epstein esté un año acusado, digamos, de contratar prostitución, o sea, ese era el cargo en ese entonces, ¿sí? Contratar prostitución con alguna menor de edad, y pasaba un año en la cárcel. El hecho es de que podía salir de la cárcel, él podía, pasado un tiempo, pasado unos meses, él podía irse a su casa, él podía trabajar, ni siquiera cumplió el año en prisión que se supone que debía cumplir, ni tampoco pagó, bueno, sí paga toda la reparación, pero es que no era proporcional a todos los otros delitos que se le acusaban, y el caso quedó allí. Saben, en esa época varios foros, y ya empezaba a ver esto de las redes sociales y los videos de internet, ya hablaban de Jeffrey Epstein. Sí, en el 2008, en el 2009 y en el 2010 en ese año hay una gran hay un apogeo de nuevo de su caso, porque empiezan a salir algunos documentos, empiezan incluso a salir informaciones supuestamente filtradas, empiezan a haber foreros, por llamarlos de algún modo, bloggers, que empiezan a hablar de la relación de Epstein con ciertos políticos, muy aparte de este fiscal, ¿ok? Y es allí que surge la teoría del Pizzagate, que surge de la cercanía que tenía Epstein con los Clinton. Los Clinton ya tienen una historia de mitos urbanos, en donde también hay cosas ciertas y cosas falsas, desde los años 90. Se dice que Bill Clinton y Hillary Clinton pues tienen una pequeña organización criminal. Fíjense que hace 20 años decir eso era muy raro, y hoy en varios países, incluyendo el nuestro, ya está en el código penal como un delito la organización criminal dentro de, por ejemplo, un partido. Se decía que los Clinton tenían una organización criminal que no solamente, por ejemplo, lavaba activos o malversaba fondos, sino que mataba a los sospechosos o a los incómodos. Esto es de los 90. Y cuando empiezan a surgir las elecciones en Estados Unidos entre el 2015 y 2016, vuelven estas teorías. ¿Por qué? Principalmente por John Podesta, que fue el jefe de campaña de Hillary Clinton y que fue el asesor presidencial de Obama, el presidente que se iba y que le dejaba la posta a Hillary Clinton. Incluso entre los demócratas, los Clinton pertenecen al Partido Demócrata, había guerra sucia entre los candidatos. Se dice que, por ejemplo, le hicieron guerra sucia a Bernie Sanders para que pues cayera y que Hillary Clinton sea la candidata demócrata. Ya hay correos de eso. Y en esa época se vuelve a investigar un poco a Epstein, pero completamente relacionado a los demócratas, completamente relacionado a los Clinton. Cuando se le detiene en el año pasado, en el 2019, ya empiezan a haber acusaciones de tráfico de menores. O sea, ya no solamente era que el tipo, como en el 2008 se decía, contrataba a prostitutas menores de edad con adultos. Ya aquí se hablaba de una red de tráfico que implicaba a gente poderosa y que él podría estar extorsionando, para no decir toda la verdad. Entonces se hablaban de favores políticos, se hablaba de favores judiciales y en los tribunales, se hablaba de una serie de cosas. De allí es que sale un libro que se llama Filthy Rich, Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Originalmente un libro. Hoy, raramente, es un documental de Netflix, y ya voy a decir por qué me parece raro. Y en esa época, en el 2019, se le detiene y empiezan a salir los nombres de lo que se llamó el Santo Grial, o luego rebautizado como el Libro Negro o el Pequeño Libro Negro de Jeffrey Epstein. Y tenemos acá varios nombres que salieron en ese momento, nombres que provenían de algunos archivos y de la agenda telefónica de Jeffrey Epstein. Ahora, ¿cómo diferenciamos esto de lo real y lo mítico? Es un hombre poderoso y millonario que puede tener conexión con un montón de gente. De hecho, hay un trujillano, un peruano millonario que tuvo conexión con Epstein. Y Anonymous, este año, y en medio de las protestas raciales, sacó esto mismo. Nada nuevo. Y lo más raro es que no habló para nada de los vuelos internacionales y de los correos de Hillary Clinton.
Porque si esta información ya existía y todos los foros, entre comillas, conspiranoicos, todos los que estábamos investigando hace casi 10 años esto, ya lo sabíamos y ya lo habíamos puesto, ya estaba la filtración en páginas web, en blogs, foros y hasta en videos de YouTube. Y de pronto Anonymous lo dice y ahí sí es de verdad. No lo creo.